Y declaramos nuestra veraja. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvot betzivanu, al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, nos ordenaste el estudio de tu Torah. Padre Celestial, que en esta mañana, en tu misericordia y por tu bondad, no por nuestros méritos ni nuestras justicias, sino por los méritos de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua de Nazaret, te pedimos, Padre, que tu Dabar pueda penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón, para producir mucho fruto abundante en nuestra propia vida y en la vida de otros. Y Padre, nuestro deseo es que haya shalom sobre Jerusalén, que haya shalom sobre la tierra de Israel. Mas, ciertamente, todas las palabras que hablaste por boca de tus santos profetas se tienen que cumplir. Y aún es tiempo de que pasen muchas cosas adversas a nuestro pueblo. En tu misericordia y bondad te pedimos que rescates y salves a tus escogidos, a los santificados, no solo del pueblo yehudí, de las 12 tribus, sino también de los justos de las naciones, que habrán de estar sus nombres escritos en el libro de la vida. Y Padre, que en esta mañana de Shabbat nos ayudes a poder comprender tu Dabar y a poderla hacer carne en nosotros. Por los méritos y en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Bien, pues estamos hoy estudiando la Parashá Noaj. Hoy nos corresponde la Parashá Noaj, que corresponde desde Bereshit 6:9 al 11:32, Génesis 6:9 al 11:32. En los Nebilín, la Haftará, los profetas, está Yeshayahu 54:1 al 10, Isaías 54:1 al 10, y en la porción del Hatzofé Hamal Jutí tenemos el Sefer Meir, Marcos 2:1 al 2:28. Y pues bueno, hoy tenemos mucha información, tenemos muchos datos muy interesantes, sobre todo entendiendo que las cosas del Eterno, el Eterno creó la ciencia, el Eterno dio la ciencia justamente para que el hombre pudiera tener una manera de explicarse las cosas que él había hecho, no para contradecirla ni para anular la fe, sino para confirmar la fe. Y justamente hoy tenemos muchas evidencias científicas acerca del evento que se dio en los tiempos antiguos, en el Mabul, en el diluvio, en los tiempos de Noah. Para eso hay muchísimas cosas que explicar, esperemos que nos dé tiempo. Vamos a leer el contexto de Bereshit, de la Parashá Noah. Vamos a leer, solo nos vamos a detener tal vez en uno o dos puntos, pero vamos a tratar de leer el contexto completo para que podamos entender plenamente todos de qué es lo que vamos a estar hablando con las imágenes que vamos a mostrar. Así que vamos a nuestro contexto. Estamos en Génesis capítulo 6, verso 9. Quiero que pongan mucha atención. Dice así: esta es la descendencia de Noaj. Noaj era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Número uno, ahí debemos de entender que no solamente era un hombre temeroso de Dios que amaba al Eterno y guardaba sus mandamientos, que en ese momento se habían sido transmitidos de su padre y de su abuelo y de su bisabuelo, así hasta Adán. Entonces, esos mandamientos de temor al Eterno, de cómo amar al Eterno y cuidar al Eterno en ese momento histórico sin haber recibido todavía la ley de Moisés, entonces lo guardaba Noaj. Pero no solamente debemos de tenerlo en mente como un hombre que tenía temor y amaba al Eterno, sino que también su linaje, su descendencia era íntegra, no se había contaminado. ¿Por qué decimos que no se había contaminado? Por todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, toma en cuenta, estamos hablando de una perfección espiritual, estamos hablando de una perfección en cuanto al linaje y estamos hablando de una perfección en cuanto a que toda la revelación que no se debía de dar en ese momento histórico y ya se estaba dando, que estaba pervirtiendo a la humanidad, Noaj no se contaminó con esa perversión. Así que hay tres puntos interesantes por los cuales decimos que Noaj halló gracia delante del Eterno y fue hallado un varón justo. Número uno, porque tenía temor del Eterno, guardaba sus mandamientos que en ese momento tenían y no se había contaminado en su linaje, venía de una descendencia limpia y no había entrado en el juego
de participar en las perversiones que ya se estaban dando en ese momento histórico. Cuando leemos la Parashá Noaj y nos la habían explicado, nos quedábamos pero muy cortos en cuanto a entender qué es lo que estaba pasando en los tiempos de Noaj. Como ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, pensamos que cuando hablamos de la perversión en los tiempos de Noaj, pensamos que la humanidad ciertamente se desvió, robaba, mataba, asesinaba, violaba, tenía mujeres las que quisiera, había adulterios, había bestialismo, había robos, había homosexualismo, había todo ese tipo de mal. Pero no fue solamente eso lo que fue el colmo que causó que el Eterno decidiera raer de raíz con todo lo que existía en el mundo entero. Así que vamos a ver, entendamos esto, Noaj era íntegro y justo, era perfecto en sus generaciones. Lo debemos de entender con estos tres aspectos que ya mencionamos. Con temor de Dios se condujo Noaj, verso 10. Engendró Noaj 3 hijos, Shem, Ham y Jafet, los conocidos en español como Sem, Cam y Jafet, ¿sí? 11. Se corrompió la tierra delante de Dios y se llenó la tierra esta traducción dice despojo. ¿Qué es lo que dice tu traducción? Léelo ahí. La palabra que está detrás de la que yo tengo aquí de despojo, y algunas versiones al español dicen violencia. Fíjate, aquí hay algo interesante. Leo el verso y te digo cuál es la palabra que está detrás de esta palabra que fue traducida como violencia o despojo. Se corrompió la tierra, verso 11, delante de Dios y se llenó la tierra de violencia o despojo. La palabra que está detrás de esta expresión empieza con una K de kilo y después una J y se pronuncia jamás, jamás, ¿sí? A ver si alguien capta. Esta palabra que se puede traducir como violencia, sus oresh, sus acepciones, sus significados son violencia, crueldad, injusticia, maldad, malvado, rapiña, robo, violencia. Es la palabra jamás. A ver si alguien ya encontró el vínculo. Bueno, les doy el dato rápido para que nos vayamos rápido. ¿Quién literalmente le declaró la guerra hace 2 semanas a Israel? Jamás. Jamás. Exactamente. Entonces, a ver si entendemos lo que hay detrás del espíritu de los hombres que están bajo la bandera de Hamas. Hay que entender aquí que Hamas es como un partido político, ¿ok? No es una raza como tal, no es un grupo étnico, es un como partido político, ¿sale? Algo así como, pon el partido político que tú quieras, según tus preferencias, aquí en México, para que lo entiendas, ¿sí? Ese partido político es el que está causando todo este mal a Israel, todo este genocidio, todo este asesinato de bebés, de niños, de mujeres, secuestro y demás, es de este partido político Hamas. Y este partido político está conformado por árabes y no árabes, ¿sí? No podemos englobar que jamás son árabes, porque sí hay árabes en ellos, pero no son todos árabes. Eso lo tenemos que entender. ¿Ok? Bien, ya que tenemos esto en mente, ahora podemos entender el por qué desde un principio este espíritu de jamás ha traído violencia, destrucción, robo, rapiña y asesinatos y muerte por la esencia que trae el espíritu del significado de lo que ellos adoptaron como el nombre de su partido político, jamás. Quiere decir que este jamás no solo hace guerra con Israel, sino hace guerra con la humanidad en esencia, ¿sí? Cuando vemos el actuar de este jamás, nos damos cuenta que si tú hubieras estado ahí, aunque tú hubieras gritado, yo no soy judío, a ellos no les importa, para atrás, ¿sí? Cuando digo para atrás, asesinato. Entonces,
Es la esencia de lo que tenemos con lo que se llenó la tierra de violencia. Por lo tanto, cuando tú ves los reportajes de lo que hizo Hamás a los kibbutz de Israel, te das un poquito la idea de lo que estaba pasando en los tiempos de Noaj. Ese nivel de odio y sin conciencia, asesinar a su prójimo, robar, matar, violar, etcétera. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Se llenó de jamás la tierra. 12. Vio Dios a la tierra y he aquí que estaba corrupta, porque había corrompido todo ser su camino sobre la tierra. Pon atención porque esto es muy importante para poder también comprender qué pasó en los tiempos de Noaj. No solo el hombre se corrompió, no solo el hombre se corrompió. ¿Quién también se corrompió? Los animales, todas las bestias del campo, todo se corrompió. Vean, como dice el 12. Vio Dios a la tierra, el globo terráqueo, todo lo que hay en él, y he aquí que estaba corrupta. No solo los hombres, sino todo lo que había ahí. Estaba corrupta porque había corrompido todo ser de carne, incluyendo todos los animales, aves, reptiles, mamíferos, etcétera, su camino en la tierra. 13. Entonces dijo Dios a Noaj: el fin de todo ser de carne ha llegado delante de mí. Fue por eso que el diluvio afectó a todo lo que tuviera aliento de vida en sus narices, incluyendo animales, aves, todo, porque todo ya se había corrompido. Vemos el siguiente verso. El fin de todo carne ha llegado delante de mí porque se ha llenado la tierra de jamás. Se ha llenado la tierra de jamás. Por causa de ellos, he aquí que yo los destruiré en la tierra. 14. Haz para ti un arca de madera de gofer, aposentos harás en el arca, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta forma la harás: 300 codos de largo del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una iluminación harás al arca. Un codo la terminarás por arriba y la puerta del arca en su costado colocarás. Piso quiere decir que la verdadera arca, bueno, no es como la que tengo atrás, que tiene varias ventanitas. La verdadera arca solo tenía una sola ventana y una sola puerta. No había más. Una sola ventana y una sola puerta. Verso 17. Pues yo he aquí que traigo el diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya en ella espíritu de vida, todo lo que se mueve. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. 18. Pero yo estableceré mi pacto contigo y vendrás al arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. De todo animal, de toda carne, 2 de todos traerás al arca para hacerlos que sobrevivir. Así que para vivir se necesitaba entrar en el arca. Contigo, sobrevivir contigo. Y aquí viene el contexto que no existe sexos indiferentes o intermedios. No existen sexos indiferentes o intermedios. Macho y hembra. Para sobrevivir y continuar en la tierra se necesitan macho y hembra. Vamos entonces entendiendo cuál es la razón de por qué están promoviendo tanto el sexo indiferente, la indeterminación de sexo. Yo no me siento ni hombre ni mujer, yo soy intermedio. Eso no existe, eso es una aberración, porque si la gente comienza a tener ese pensamiento, entonces no sobreviviríamos, no podríamos seguir en esta tierra. Se terminaría la reproducción y la existencia del hombre. La idea de esto de permitir y fomentar la idea de que tú si quieres ser intermedio, sé intermedio, esa idea es satánica y esa idea es en contra de la vida, ¿sí? Así que para sobrevivir en la tierra se requieren 2 sexos bien definidos, macho y hembra. Cualquier cosa que esté fuera de esto, número 1, no procede de Dios y número 2, procede del enemigo. Seguimos y dice, 20, del ave según su especie, de la bestia según su especie, de todo lo que se arrastra en la tierra según su especie. Cuando decimos según su especie debemos de entender que tan solo si hablamos de
ejemplo, cuervo. Si hablamos de un ave, el cuervo, ¿sabías que el cuervo tiene más de 350 especies de cuervos? Más de 350 especies de cuervo. Para nosotros todos son cuervos, esa cosa negra con su pico grueso, todos son cuervos, pero hay más de 350 especies. Y así nos vamos con todos los animales. Bien, seguimos. De todo lo que se arrastra según su especie, 2 de cada uno vendrán hacia ti para mantener a ellos con vida. 21. Mientras que tú toma para ti, y aquí venía algo que veníamos explicando, que cuando dijo nuestro maestro que cuando el Hijo del Hombre esté por venir, lo dice en Lucas, cuando el Hijo del Hombre esté por venir, serán los días como en los tiempos de Noé. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta es que analizando esta expresión de nuestro maestro de justicia o su advertencia, fíjate lo que hizo Noé cuando entró al arca. 21. Mientras que tú toma para ti de todo alimento que se come, lo que lo juntarás contigo y será para ti, para ellos por alimento. En el momento en que viene la catástrofe sobre el mundo entero, Noé fue escondido en el arca, pero necesitó de alimento para sobrevivir el año completo que estuvo dentro del arca. De ahí toma la enseñanza y el ejemplo. Cuando nosotros veamos lo fuerte sobre la tierra, la gran persecución que se avecina, vamos a requerir escondernos, de lo cual que necesitaremos para sobrevivir 3 años y medio. Bueno, de hecho es un poquito más, pero eso lo vamos a ver en Apocalipsis. ¿Qué vamos a requerir? Alimento. Así que, como se los he dicho antes, se lo vuelvo a repetir, a comenzar a hacer, ahorita que estamos tranquilos, en paz y podemos comprar, ir a la bodega, al supermercado, lo que seas, y poder adquirir alimentos, comiénzate a hacer una costumbre de almacenar alimento no perecedero, ¿sí? Para que te pueda ayudar. Y como ya hemos dicho también en otras ocasiones, aprendamos a sembrar, aprendamos el ciclo de las plantas más básicas, alimentos básicos que vienen de la tierra, jitomate, papa, etcétera, para que podamos nosotros a su vez reproducir eso. Ojo con eso, ¿eh? Verso 22. No estoy diciendo de ya corran y hágalo. No, no, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que estemos preparados y lo tengamos en cuenta, pero no lo dejes para mañana. 22. E hizo Noach conforme a todo lo que ordenó el Eterno a Dios, así lo hizo. Capítulo 7. Dijo el Eterno a Noach, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ya explicamos por qué era justo. 3 cosas. 2. De toda bestia pura, y aquí comienza la distinción de animales puros y no puros. Las leyes del Kashrut que iniciamos este miércoles tienen que ver no solamente para los tiempos del monte Sinaí, la ley de Moisés, sino que la diferencia entre un animal puro y un animal impuro ya está desde este momento histórico, desde los tiempos de Noaj. Verso 2. De toda bestia pura tomarás para ti 7 y 7 machos y hembra. Pero de la bestia que ella no es impura, tomarás 2, macho y hembra. También del ave del cielo 7 y 7 machos y hembra, para hacer vivir simiente sobre la faz de sobre la tierra. Porque dentro de otros 7 días, a partir de cuando le dio este anuncio, estos 7 días, yo haré llover sobre la tierra durante. ¿Cuánto tiempo estuvo subiendo el agua? ¿Cuánto tiempo estuvo esa catástrofe, ese Mabul tan tremendo? Estuvo durando 40 días y 40 noches. Todos nosotros hemos pasado por algún tipo de tormenta o lluvia exageradamente fuerte, como las que hemos vivido en las semanas pasadas. Todos hemos visto el caos, el problema que causa una lluvia sumamente fuerte. Bueno, pues pon en tu mente cualquier lluvia o tormenta que hayas vivido que digas, ay, no, qué tremendo, qué horrible. Bueno, pon en tu mente la tormenta más fuerte que hayas vivido en tu vida. Que dijiste, no, 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 nos ahogamos. Bueno, pues esa tormenta es absolutamente, pero absolutamente nada a comparación de lo que vivieron en ese tiempo. Cuando vemos en las noticias cómo las calles de ciudades literalmente se inundaban
y tapaban los coches y se llevaban los coches y entraban a las casas hasta casi el segundo piso y mucha gente ahogada y muchos desaparecidos y sobre todo toma en cuenta mucho esto que nos va a servir bastante para entender. Cuando bajan las aguas de esa inundación, de ese lugar, cuando bajan las aguas, ¿cómo quedan las calles y las casas? ¿Cómo quedan? Aparte de bien mojadas y húmedas. Quedan llenas de sedimentos y de lodo. Se ve cómo se arrastró ramas, arrastró piedras, arrastró con todo y quedó lleno, todo lleno de sedimentos. Eso quiero que lo tengas muy en mente cuando estemos viendo el suceso ya como tal del Mabul. Así que comenzó a llover 40 días. Ahora aguanten eso 40 días y 40 noches. Si con un día ya estamos llorando, ay, 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 nos ahogamos, mira, ya se metió el agua por aquí. Imagínate 40 días, 40 noches. Bueno, ahora dice, haré llover 40 días y 40 noches. 5. E hizo Noaj conforme a todo lo que ordenó el Eterno. Noaj era de 600 años cuando el diluvio de aguas fue sobre la tierra, 600 años. Cuando le da la instrucción a Noé de hacer el arca como tal, tenía 500. Estamos hablando que sí se tardó un poquito en hacer el arca. Verso 7. Entró Noaj, sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él en el arca, por causa de las aguas del diluvio. De la bestia pura, de la bestia que no es pura, del ave y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos vinieron a Noaj al arca, macho y hembra, como ordenó Dios a Noaj. Aconteció a los 7 días, y las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noaj, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese día se hendieron todas las fuentes del gran abismo. Quiere decir que abajo de la tierra había muchísimas aguas contenidas, como si fueran una botella, y lo que pasó es que se abrió la corteza terrestre, y así como cuando abres un refresco agitado, ¿cómo sale? Así salieron las aguas. ¿Sí? No fue que empezaron a brotar poco a poco, así como nace un agua, un manantial, no. Fue algo tremendo que salió desde abajo a presión, ¿sí? Número 1, los abismos, lo que hay abajo, las aguas subterráneas. Y las compuertas del cielo se abrieron. Quiere decir que las aguas que había en la expansión, ya lo explicamos en la parashá pasada con la creación, las aguas que estaban en la expansión también se abrieron, y no fue que comenzó a llover como nosotros conocemos al día de hoy, que comienza con unas gotitas y luego empieza más fuerte hasta que se hace una lluvia. Así no fue, sino debemos de entender, como les dije la parashá pasada, si alguien ha estado abajo de una catarata, cómo cae el agua en gran volumen y a gran altura, cómo se siente. Imagínate entonces que en ese entonces se abrieron, dice, lo vamos a ver más adelantito, se abrieron 7 compuertas en los cielos, en la expansión de los cielos, y comenzaron a bajar los chorros. Al irse expandiendo, al ir bajando, se comenzó a diseminar, ¿sí? De tal manera que no bajaron literalmente así, pero sí fueron 7 chorros sobre todo el mundo entero. Por abajo sale el agua a presión y por arriba. Entonces, tan solo imagínate lo que debió, y solamente nos podemos imaginar lo que se debió de haber vivido. Fue totalmente una catástrofe que nunca jamás se ha visto, ni se volverá a ver. Pero bueno, se abrieron las compuertas de los cielos. 12. Y fue la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En la plenitud de ese día entró Noaj, Shem, Ham y Jafet, hijos de Noaj, la mujer de Noaj y las 3 mujeres de sus hijos con ellas en el arca. 14. Ellos, todo animal según su especie, toda bestia según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo ave según su especie, todo pájaro alado,
vinieron a Noaj al arca, de dos en dos, de todo ser de carne que hay en el espíritu de vida, los que vinieron macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había ordenado Elohim. Entonces cerró el Eterno tras él. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Se aumentaron las aguas, alzaron el arca y se levantó de sobre la tierra. Se fortalecieron las aguas y se aumentaron mucho sobre la tierra. Y anduvo el arca sobre la tierra de las aguas. Entonces las aguas se fortalecieron enormemente sobre la tierra y taparon todos los montes altos que están bajo todo el cielo. 15 codos por encima se fortalecieron las aguas y taparon los montes. Y apareció y pereció todo ser de carne que andaba sobre la tierra, como el ave, la bestia, el animal y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y toda persona, todo lo que tiene ánima de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en lo seco, murió. Y borró a todo lo existente que estaba sobre la faz de la tierra, desde la persona hasta la bestia, reptil y ave del cielo, fueron borrados de la tierra, y quedó solamente Noaj y lo que estaba con él en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, 5 meses aproximadamente. 8. Recordó Dios a Noaj, a todo animal y a toda bestia que estaban en él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y se calmaron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las compuertas del cielo también se cerraron, y cesó la lluvia del cielo, y se volvieron las aguas de sobre la tierra, volviendo gradualmente, y se disminuyeron las aguas al final de los 150 días. Y se posó el arca en el mes séptimo. Esto es interesante y es muy importante. Bueno, número 1, imagínate, ya dejó de llover después de 40 días, 40 noches, dejó de llover, pero quedó el agua todavía ahí a ese nivel que había levantado durante 5 meses. Después de esos 5 meses comenzó un viento de parte del Eterno y comenzó poco a poco a irse. Pregunta, ¿a dónde se fue toda esa agua? Estamos hablando del mundo entero. ¿A dónde se fue esa agua? Pues la mayoría está ahí abajo. La mayoría está ahí abajo. Así que si vienen los científicos a alarmarte y a decirte, no, que el cambio climático y el fin del mundo porque nos estamos acabando el agua, no. Hay muchísima agua tanto en los mares como allá abajo. Justamente por eso viene en Apocalipsis ese meteorito o esa gran montaña llamada Mara, amargura, que va a caer y va, si se acuerdan, va a entrar, su caída va a penetrar a lo profundo de la tierra, donde están las fuentes de las aguas, de donde se esparce toda la red de agua que suministra los pozos, ríos y demás del mundo entero. Y va a causar que muchos que tomen esa agua mueran. ¿Sí? Bueno, ya nos metimos en Apocalipsis, pero porque sepan. Ahora, fíjate qué interesante. Verso 4. Y se posó el arca, o sea, llegó a un punto donde ya quedó donde iba a quedar. ¿En qué mes? En el mes séptimo. El mes séptimo tiene tanta importancia profética, tantísima importancia profética el mes séptimo. Ahora recuerda, cuando regresemos al mes séptimo, que ya lo pasamos, y que esto que Yom Teruah, que Yom Kippur y que Sukkot, acuérdate, que nació nuestro maestro de justicia, acuérdate también, en ese mes se posó el arca en seco, dando el inicio de la nueva vida sobre la tierra. Seguimos y dice, en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre uno de los montes, ese monte es conocido como Ararat. El monte, ¿cómo se llama el monte donde está el arca o donde quedó el arca? Ararat. Bien. 5. Y las aguas fueron disminuyendo hasta el mes décimo. O sea que se tardaron. ¿Cuántos meses se tardó en bajar todo el agua? Otros 5 meses. Hasta el mes séptimo. Perdón. Hasta el mes décimo.
En el 10º mes, el primero del mes, se vieron las cimas de los montes. Fue al cabo de 40 días que abrió Noaj la ventana del arca que había hecho. Recuerden que solo tenía una ventana y una puerta, no como el que tengo aquí atrás. Bueno, fue solo una imagen ilustrativa. Y abrió la ventana del arca. 7, envió al cuervo, pero estuvo saliendo y volviendo hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. 8, entonces envió a la paloma de sí para ver si se animaron las aguas de sobre la faz de la tierra, pero no encontró la paloma lugar de reposo para la planta de su pie. Entonces volvió a él el arca, porque las aguas aún estaban sobre la faz de la tierra. Y Noaj extendió su mano, la tomó y la trajo hacia el arca. 10, empero esperó otros 7 días más y volvió a enviar a la paloma del arca. Y volvió a él la paloma en el momento del anochecer. Y he aquí una hoja de olivo arrancada en su boca. Entonces supo Noaj que se animaron las aguas de sobre la tierra. Esperó otros 7 días más y envió a la paloma, pero no volvió a regresar más a él. Pues imagínate, la paloma después de tanto tiempo encerrada dijo, no, yo ya no regreso. Bueno, 3. Pero eso es otra cosa interesante. ¿Cuál fue la planta que encontró? La primera planta que ya había crecido después de... El olivo. No, hombre, ahí hay otra cosa bien profunda, el olivo. ¿Qué representa el olivo? La esperanza, bueno, ya la humanidad lo tomó como la paz, símbolo de la paz, ahí tienen los olivos y todo eso, la paz y todo. Bueno, tiene más que ver con eso, tiene que ver con la esperanza que se tiene en la promesa de redención y salvación en el Dios creador. Después de toda una catástrofe, la esperanza está en el Dios creador. Bueno, y recuerden que el olivo simboliza el Ruach HaKodesh. Seguimos. Ahora, ¿dónde vamos? 11, 12. Esperó otros 7 días. 13. Sucedió en el año, número 13, verso 13. Sucedió en el año 601, en el mes primero, al primer día del mes. Y este es otro dato interesantísimo, porque recuerda que quien lleva las fechas es Dios, no el hombre. Así que cuando Hashem dice el mes primero, es el mes primero, que es lo que nosotros conocemos como el mes de Nisan o Aviv, ¿sale? 13. Sucedió en el año 601, en el mes primero, al primer día del mes. Quiere decir que ahí sí era Rosh Hashanah, año nuevo, y era Rosh Hodesh, ¿sí? Inicio de mes. Se secaron las aguas de sobre la tierra. Entonces, ahí vamos a recordar, cuando estemos por celebrar el mes primero, el mes de Nisan o Aviv, aparte de decir, año nuevo, para nosotros los creyentes en Hashem y en la escritura, nuestro verdadero Rosh Hashanah, cabeza de año, recuerda también, en este mes se secaron las aguas de sobre la tierra. Se secaron las aguas sobre la tierra, entonces retiró Noaj la tapa del arca y vio, y aquí que se había secado la faz de la tierra. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Habló Elohim a Noaj diciendo, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo, todo animal que está contigo, de todo ser de carne, del ave, de la bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, saca contigo, y se reproducirán en el arca, se fructificarán y se aumentarán sobre la tierra. Punto número 1, muy importante. ¿Quién le dijo cuándo salir del arca? Hashem. No fue de que digo, pues me hago un barquito más chiquito y aprendo a nadar o a ver cómo le hago y me bajo de una vez porque ya me desesperé de este encierro y voy para afuera. No fue eso, sino que esperó la instrucción del Eterno para salir. ¿De dónde? De un resguardo que le salvó la vida después de una catástrofe tremenda sobre la faz de la tierra. Lo mismo va a ocurrir en los tiempos de Mashiach cuando regrese. No salgas del escondite donde estés, no salgas hasta que Hashem te lo diga. Porque si se te ocurre escuchar, ¡hey! Ya llegó el Mashiach, está en la plaza, ya llegó Mashiach, está en Roma, ya llegó Mashiach, está en el Vaticano, ya llegó Mashiach, no salgas. Porque si sales sin esperar a la señal del Eterno, no creo que nos vaya muy bien, ¿sí? Así que ojo con eso, aprendamos de ahí. Sal y fructifíquense y multiplíquense. Verso 18.
Entonces salió Noaj, sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él, todo animal, todo reptil y todo ave, todo lo que se arrastra sobre la tierra según sus familias salieron del arca. 20. Construyó Noaj un altar al Eterno y tomó de todas las bestias pura y de toda ave pura y elevó holocaustos en el altar. Aceptó el Eterno la ofrenda del olor grato y dijo el Eterno en su voluntad. Subráyalo, márcalo, esto es importante. No volveré a maldecir más a la tierra por causa de la persona o del hombre, ya que el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré a exterminar a todo ser viviente como lo he hecho. Ya no va a ser con agua, ¿eh? Lo promete el Eterno. Ahora va a ser con fuego, pero bueno, ya es diferente. Va a ser ya no más con agua. Mientras existan todos los días de la tierra, y aquí es cuando comienza el ciclo como lo conocemos al día de hoy. Antes del diluvio no existían estas estaciones. Todo era una primavera eterna. Acuérdense del efecto invernadero con la expansión en los cielos. Todo era primavera. Estaban en el mes primero, primavera, mes quinto, primavera, mes octavo, primavera, mes décimo, primavera, todo era primavera. Pero a partir de la salida de Noaj del arca, comienzan las estaciones y los ciclos climáticos como los conocemos al día de hoy. Por eso dice, mientras existan todos los días de la tierra, la siembra, la siega, que está hablando de temporadas, el frío, que no existía, el calor excesivo, que no existía, el verano e invierno, día, noche, no habrán de cesar. Quiere decir que mientras exista esta tierra como tal, el Eterno promete no volver a inundar la tierra con agua. Verso 1. Y bendijo Noaj a sus hijos y les dijo, fructifíquense, auméntense y llenen la tierra. Vuestro temor y vuestro miedo estarán sobre todo animal de la tierra. Ahí hay algo muy interesante. Cuando Noaj estaba en el arca, era obvio, se entiende, que se acercaba al león, se acercaba al búfalo, se acercaba al rinoceronte, se acercaba al cocodrilo, se acercaba a todo animal. No había problema, los alimentaba. Había comunicación, pero a partir de que salen del arca, todos los animales temen del hombre. Tú lo has visto. Te acercas a algún animal, ¿qué hace? Huye, se va. Es a partir de aquí. A partir de aquí se establece esto. Verso 2. Vuestro temor, o sea, tú vas a infundir, hombre, tú vas a infundir temor y miedo a todo animal. Por eso va a huir de ti. Después de que Noaj los salvó, bueno, viene esta situación. Temor sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave del cielo, y en todo lo que anda sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos están. Aparte de que van a huir de ti, te los he dado para que tú dispongas, tú gobiernes y tú hagas con los animales lo que bien te parezca. Hablando de alimento, obvio, de vestimenta y de poder beneficiarte de algunas de las propiedades de los animales. Verso 3. Propiedades fisiológicas de su carne, no de sus casitas. 3. Todo reptil que vive para ustedes será para alimento, como a la verdura entregué a ustedes todo. No obstante, carne con su vida, su sangre no comerán. ¿Ya notaron que aquí le está dando permiso a Noaj de comer qué? ¿Qué le dijo que puede comer? Todo reptil. 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 Ah, entonces ya podemos comer de todo. No. Contexto. Noaj es el padre de toda la humanidad, tal como la conocemos al día de hoy. Todos somos hermanos, ¿cierto? Porque procedemos todos de Noaj, ¿sí? Pero debemos entender que justamente a las naciones de las cuales proceden Noaj, se les es, digámoslo así, permitido comer lo que quieran en el mundo. Rata, cerdo, etc. Ya cuando viene el monte Sinaí con Moisés, ya el Eterno establece de todas las naciones, yo voy a escoger a este pueblo llamado Israel.
Y para que sea un pueblo diferente y único y especial, pues tiene que comportarse y vivir como los diferentes pueblos para que no sea igual. Por lo tanto, viene también incluido una dieta especial para mi pueblo. Todas las demás naciones, desde Noaj, pueden comer lo que quieran, pero mi pueblo escogido y único en el monte Sinaí se establece, van a guardar mi dieta que les voy a dar. Ya entendimos el por qué con Noé le da permiso comer reptil, pero ahora con el monte Sinaí, con los hijos de Israel, ya no se les permite para que sean un pueblo especial y único. Seguimos entonces, dice, pueden comer de todo. 4, perdón. No obstante, pero eso sí, esto sí es para toda la humanidad. No obstante, carne con su vida, su sangre no comerán. Está prohibido comer sangre a cualquier hombre. Cualquier hombre sobre la faz de la tierra debe de cumplir este mandamiento de no comer sangre. Así que la moronga debería de estar totalmente excluida del alimento de toda la humanidad. 5, pero solamente a vuestra sangre, a vuestras vidas, reclamaré de mano de todo animal, lo reclamaré. Te lo traduzco. Si un animal llegara a matar a un hombre, el Eterno le va a reclamar a ese animal la muerte del hombre. Seguimos y dice, y de mano de la persona, de mano del hombre hermano, reclamaré la vida de la persona. Quiere decir que cuando un hombre mata a otro hombre, no es cualquier cosa, también le va a reclamar directamente el Eterno. Que aunque lo veamos, por ejemplo, andan asaltando y un asesino mata a alguien, al momento anda feliz, gozando, pues cuántos asesinos no existen de cuello blanco y ahí andan en sus aviones, en sus yates y demás, genocidas y demás, pareciera que no les pasa nada. Espérense tantito, solo espérense al gran juicio y ahí vamos a ver cómo les va a ir. Bien, verso 6. Quien derrame la sangre de una persona, por la persona su sangre será derramada, porque con imagen de Dios Él hizo a la persona. Ciertamente ustedes fructifíquense, aumentense, reproduzcanse en la tierra y aumentense en ella. Y aquí viene el mandamiento para todo hombre, el mandamiento de tener hijos, ¿sí? Y cuando dice aumentense y reproduzcanse, no está diciendo que con uno cumples con el mandamiento. Tiene que ser, tal cual te lo digo, tiene que ser más de un hijo, ¿sí? Para cumplir con este mandamiento. Aumentense, reproduzcanse en la tierra y aumentense en ella. 8. Habló Dios a Noaj y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo mantendré mi pacto con ustedes y con vuestra descendencia después de ustedes y con toda alma viviente que está con ustedes, las aves, las bestias y todos los animales de la tierra que están con ustedes, con todos los que salieron del arca, con todo animal de la tierra. Mantendré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más a todo ser de carne con las aguas del diluvio, ni habrá más un diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal de pacto que yo pongo entre ustedes, yo y ustedes, y entre todo vida animal que está con ustedes para las generaciones eternas. A mi arco coloqué en las nubes. Se está refiriendo al arco iris, al arco iris. A mi arco coloqué en la nube, el que será por señal del pacto entre yo y entre la tierra. Pues será cuando yo nublase sobre la tierra y se vea el arco en la nube, entonces recordaré mi pacto que hay entre yo y ustedes y entre toda vida animal y todo ser de carne, y no habrá ya más aguas de diluvio para destruir toda carne. Cuando esté el arco en la nube, lo veré para recordar el pacto eterno entre Dios y entre toda alma viviente y en todo ser de carne que está sobre la tierra. Dijo Dios a Noaj, esta es la señal del pacto que establecí entre yo y entre todo ser de carne que está sobre la tierra. Fueron los hijos de Noaj, verso 18, que salieron del arca Shem, Yam y Gafet. Ham era del padre de Kenán. Estos tres fueron los hijos de Noaj, y de estos se dispersó toda la tierra. Comenzó Noaj a ser un hombre labrador de tierra y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo dentro de su tienda. Entonces vio Ham, padre de Kenán, la desnudez de su padre, y contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Y tomaron Shem y Jafet el manto, y lo pusieron sobre los hombros de ambos, y fueron caminando hacia atrás. Bien. Debes de saber que algunos rabinos interpretan que esto de que Cam vio la desnudez de su padre, lo interpretan diciendo que tuvo relaciones sexuales con su padre. Te lo traduzco de otra manera, como ellos lo dicen, que Cam violó a su padre, lo cual no estamos muy de acuerdo en esa interpretación,
porque la propia escritura nos está diciendo cómo fue la situación. Y la situación es, verso 22, tal cual como dice, entonces vio Ham, padre de Kenán, la desnudez, vio la desnudez de su padre y contó, o sea, se burló, ahí sí se debe de entender que se da de ver burlado, contó a sus dos hermanos que estaban fuera y tomaron Shem y Jafet el manto y lo pusieron sobre los hombros de ambos y fueron caminando hacia atrás. Así aquí la idea es de no ver la desnudez del padre. Así que ya imagínate cómo van caminando, van entrando en la cueva, van con el manto aquí y van caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Y taparon la desnudez de su padre, pues sus rostros volvieron hacia atrás, no vieron la desnudez de su padre. Así que literalmente el pecado que cometió Cam fue ver y después burlarse de la desnudez de su padre. Y así la desnudez de su padre no vieron. Se despertó Noach de su vino, o sea, después de la cruda, y supo lo que había hecho su hijo menor, Cam. Entonces dijo, recuerden que lo que hizo fue Cam, pero aquí dice, maldito Kenán, aquí ya está maldiciendo al nieto. Siervo de siervos será para sus hermanos. Y dijo, además, bendito sea el Eterno de Shem, y sea Kenán siervo de ellos. Extienda Dios a Jafet y habite en las tiendas de Shem, y sea Kenán siervo de ellos. ¿Se van dando cuenta? La descendencia de Cam, que es Canaán, la pone ahora como esclava de sus dos hermanos. Ahora, ¿qué pueblo, qué raza ha sido esclava por siempre en toda la historia? Perdón la expresión y se va a escuchar un poco fea, pero los de piel negra, ¿no? Los negros, los africanos. Ellos siempre los han tomado como esclavos. Y entonces ya te puedes deducir estos negritos de quién descienden, ¿sí? Descienden de Canaán, que descienden de Cam. Lo vamos a corroborar con lo que vamos a leer a continuación, pero pon en tu mente eso. Jafet era el hijo mayor. Jafet era el hijo mayor. Después venía Shem y el hijo menor era Can. Al que maldicen es al nieto de Noaj, que es Canán, hijo de Can. Ahora, lo interesante es que se va a detener la escritura a decirte la genealogía de Canán. Fíjate, verso 20, verso 28. Vivió Noaj después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noaj. ¿Cuántos años vivió Noaj? 950 años y murió. Todavía vivió un buen. 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noaj, Shem, Gam y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, que era el primogénito, Gomer, Magog, Madai, Javab, Tubal, Meshech y Tirar. Y ahí ya tenemos a Magog mencionado. Por lo tanto, toda la región de Asia Mayor y lo que fue Europa fue poblada por por Jafet. La descendencia de Jafet, el hijo primogénito, se fue hacia arriba, hacia el norte, hacia lo que es Asia Mayor y lo que es Europa. Después tenemos los hijos de Gomer, Ashkenaz, Rifat y Togarma. 4. Los hijos de Yaván, Elisha, Tashmi, Tiquitín y Dodamín. De estos se separaron poblados las islas de naciones en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. 6. Los hijos de Cam, Cush, Mitzraim, Egipto, Put y Canán. Los hijos de Cush, Seba, Javila, Sefta, Rama y Safteja. Y los hijos de Rama, Sheba y Dedán. Cush engendró a Nimrod, que fue el primer, el primer hombre que comenzó a buscar la idolatría y a decirse semidios. Él comenzó a ser un valiente en la tierra, o sea, un tirano, un dictador. 9. Y él era un valiente de cazador delante del Eterno. Otra traducción dice, y era un valiente opositor al Eterno. Por eso se dice como Nimrod, valiente opositor o cazador delante del Eterno. 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. Quiere decir que
quién fundó Babilonia, Babel, fue Nimrod. Pero no fue solamente la única ciudad que fundó, también fundó Erej, Akkad y Calne, en la ciudad de Shinar. De aquella tierra salió Ashur, Asiria, los asirios, y construyó Nínive, la que fue y predicó Jonás, y Rehobot, Ir y Calaj. Quiere decir que todas las naciones malas que menciona la escritura, ¿de dónde nacieron? De Canaán. Y Rensén entre Nínive y Caraj, aquella es la ciudad grande. Mitzraim engendró a los Ludim y Anamim, Lejamín y Naftublim. 14. Patrushim, Kashluhim, y de los cuales salieron los Pelishtim, los filisteos. Ya hemos explicado que hoy en día lo que llaman Palestina, los palestinos, son antiguamente estos, los pelishtinos, los que nacieron de Mitzraim, que nacieron de Kenán, ¿sí? Así que ya nos vamos dando idea de por qué se oponen tanto al pueblo de Israel, por su genealogía, su origen. Y a los Caftorim, 15, Kenán engendró a Sidón, su primogénito Yahet, y al Jebusí, todas las naciones que estaban en Canaán, pues obvio salieron de Canaán, y al Jebusí, al Emorí, al Jijashi, al Kibí, al Sinaí, al Arbidí, al Semarí y al Hamatí. Y después se dispersaron las familias de Kenani, y fue el límite de Kenani después de Sidón, prolongándose hacia el Gerar, hasta Asa, yendo hacia Sedom, Amorrá, Adá y Seboín. Lo que es Sodoma y Gomorra, ¿de dónde salieron toda esa población? De Canaán, de tal cual, de Kenán, del que maldijo Noaj. 21. A Shem le nacieron también hijos, siendo él ancestro de los hijos de Eber, hermano de Jafet, la mayor. Los hijos de Shem, Elam, Ashur, Arpashat, Lut y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter, Mash, Arpashat engendró a Shelach y Shelach engendró a Eber. Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno es Peleg, porque en sus días se dividió la población en la tierra, o sea, lo de la tierra de Babel. Y el nombre de su hermano, Joktan. Joktan le engendró a Almodad, Shelef, Hatzamavet, Jerach, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Javila, Jobab. Todos estos fueron hijos de Joktan. Y fue el lugar donde habitaron desde Mesha, prolongándose a Sefar, al monte oriental. Estos son los hijos de Shem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, por sus porciones. Estas son las familias de los hijos de Noach por sus descendencias en las naciones, y estos se separaron las naciones de la tierra después del diluvio. Era toda la tierra en una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando partieron al este, que encontraron una llanura baja en la tierra de Shinar, entonces habitaron allí. Dijo un hombre a su compañero: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y entonces les sirvió a ellos el ladrillo como piedra y el betún les sirvió como argamasa. Y se dijeron: vamos, nos edificaremos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y así nos haremos renombre por si fuésemos dispersados por sobre la faz de toda la tierra. Descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de la persona. Vuelvo a leer el verso mitad del 4 porque es muy importante para lo que vamos a explicar. Verso 4 dice, 11:4, y se dijeron: vamos, nos edificaremos, número 1, una ciudad, y 2, una torre. ¿Qué edificaron? Una ciudad y una torre. Así que los de la torre de Babel, no pienses que solo fue la torre, fue también una ciudad. Una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Cuál es la idea de construir la torre? Que sea muy alta. Y así nos haremos renombre. Quiere decir, nos vamos a identificar. Por si fuéramos desparramados sobre la faz de la tierra. Quiere decir que para podernos volver a ubicar y a concentrar, vamos a tener en mente construir una ciudad y una torre muy alta. Por si ya tenían en mente, no sé quién se lo habrá dicho, que se podían ser dispersados sobre la faz de la tierra. 5. Descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de la persona, del hombre. Entonces dijo el Eterno: he aquí un pueblo único, con una sola lengua para todos, y estos han comenzado a hacer, pero ahora no impediremos a ellos todo lo que se han propuesto hacer. 7. Y vamos, bajaremos y confundiremos allí su lengua, para que no entienda ningún hombre el idioma de su compañero. 8.
y los desparramó el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra y cesaron de construir la ciudad. Quiere decir que a partir de ahí se crearon todas las lenguas que existen al día de hoy a partir de la Torre de Babel. 9. Por eso se llamó su nombre Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión. Porque allí hizo confundir el Eterno el idioma de toda la tierra, y desde allí los desparramó el Eterno sobre la faz de toda la tierra. Estas son las descendencias de Shem. Shem era de 100 años cuando engendró a Arpachshad, 2 años después del diluvio, y vivió Shem después de haber engendrado a Arpachshad 500 años y engendró hijos e hijas. Arpachshad vivió 35 años y engendró a Shelah, y vivió Arpachshad después de haber engendrado a Shelah 433 años, y engendró hijos e hijas. Shelah vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Shelah después de haber engendrado a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Vivió Eber 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber después de que haber engendrado a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas, y vivió Peleg 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después de haber engendrado a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Vivió Reú 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después de haber engendrado a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Vivió Serug 30 años y engendró a Nahor. Y vivió Serug después de haber engendrado a Nahor 200 años y engendró hijos e hijas. Vivió Nahor 29 años y engendró a Terach. Y aquí comienza lo interesante. 25. Y vivió Nahor, después de haber engendrado a Terach, 119 años, y engendró hijos e hijas. Y vivió Terach 70 años, y engendró a Abraham, Nahor y Harán. Esta es la descendencia de Terach. Terach engendró a Abraham, Nahor y Harán. Y Harán engendró a Lot, pero murió Harán delante de su padre en la tierra de su nacimiento. ¿Dónde? Ur-Kashrim, Ur de los Caldeos. ¿Dónde nació Abraham? En Ur-Kashrim. Ponlo muy atención. ¿Dónde nació Abraham? En Ur-Kashrim. Tomaron a Abraham y Nahor para sí mujeres. El nombre de la esposa era Abraham Sarai y el nombre de la esposa de Nahor Milca, hija de Harán, padre de Milca y padre de Ishca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Tomó Terach a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, esposa de su hijo, Abraham, y salió con ellos de Ur de Kashdim para ir a la tierra de Kenán. Llegaron hasta Harán y radicaron allí. Y fueron los días de Terach 205 años y murió Terach en Harán. Así que Terach, padre de Abraham, toma a Abraham, toma a Lot, toma a Sarai y de Ur se van a Harán, ¿sale? Pero ahí todavía está el papá Terach con Abraham en Harán. Muy importante eso. Bien. Ya que tenemos el panorama, y era muy importante leer todo el panorama, vamos a ver lo siguiente. Bien. Vamos a los comentarios. Eso fue solo fue el arranque. Vamos a los comentarios. No se escucha. No se escucha, Rosh. Uy, sí, gracias. Ya estaba hablando yo solito entonces. Bien, tenemos entonces aquí la descendencia desde Adán, la genealogía.
Arriba tenemos cuántos años vivió y el nombre. Tenemos Adán, vivió 930 años. Después Set, vivió 912 años. Enos, 905 años. Cainán, 910 años. Mahalalel, 895 años. Jared, 962. Enoc, 365 y no murió, sino que se lo llevó el Eterno. Matusalem, 969, y de aquí viene la expresión de vivir tanto como Matusalén, porque fue el hombre que vivió más sobre la faz de la tierra. Si se dan cuenta, ni siquiera Adán vivió tanto como Matusalén. Matusalén vivió 39 años más que Adán. Después viene Lamec, 777 años, y después viene Noé, que vivió 950 años. Bien, ya que tenemos aquí la genealogía, ahora vamos a comparar lo que hemos estado viendo. El tamaño y la dimensión del arca de Noé, el arca de Noaj. Como pueden ver arriba tenemos, en medio tenemos al Titanic. Los que han visto la película saben que era un árbol sumamente grande, pero realmente ya para nuestra época el Titanic se queda muy corto a comparación de otro barco que existe, que es el Queen Mary II, que es sumamente más grande. Bueno, pues en dimensión en cuanto al arca, ciertamente el arca fue muy grande en su momento histórico, pero ya actualmente tenemos barcos que se pueden construir con la tecnología más grandes. Pero esto es una referencia para que veas más o menos de qué tamaño era el arca de Noé. Bien, ahora vamos. Esto es la manera en cómo se había distribuido el arca de Noé en tres niveles, Seguramente en cada uno de esos niveles había una zona donde se guardaba alimento para poder darle de comer a los animales de cada nivel. No podríamos pensar que todo el alimento estuviera en un solo nivel, porque sería demasiado trabajo estar subiendo o bajando para ir por el alimento hasta los animales. Se podría entender que en cada nivel había una sección donde había alimentos guardados, pero bueno, eran tres niveles donde se pusieron todos los animales, aves, reptiles, mamíferos, etcétera. Bien, ¿dónde dice la escritura que encalló el arca? Voy a pedir allá abajo si me pueden pasar un poquito de agua tibia, por favor. ¿Dónde? En Ararat, el monte Ararat. Geografía, vamos a ver, ¿dónde se encuentra el monte Ararat? Se encuentra en la cuádruple frontera entre Turquía, Armenia, Irán y Azerbaiyán. ¿Ok? Ahorita nos vamos a ubicar un poquito más en la geografía. Pero que sepan que el monte Ararat se encuentra entre Turquía, Armenia, Irán y Azerbaiyán. Bien. Aquí tenemos una vista aérea de lo que es el monte Ararat. El que está en medio es el monte Ararat. Ahora, alguien diría, esto es Puebla. ¿Sí o no? Pues ahí está el Popo y a un lado la Malinche. Pues casi, casi, pero no. Esto es el más grande y el más extenso es el monte Ararat. Y junto a ese monte hay otro, ¿sí? Pero no, pareciese que fuera aquí México, Puebla, pero no, es el monte Ararat. Y aquí tenemos entonces el punto en rojo es donde encontramos el monte Ararat. Vamos a ubicarnos, gracias. Vamos a ubicarnos entonces, ¿dónde está Israel? ¿Ya vieron dónde está Israel? Algunos sí, otros no. Abajo, ahí está Israel. Después arriba está Turquía, Siria, Turquía. ¿Ya vieron hasta dónde en relación a Israel está el monte Ararat? Bien. Adriana, ¿me puedes llamar a Oslo, por favor? Bien. Ahora, es lo que estábamos leyendo ahorita con la genealogía de Jared, del padre de Abraham. ¿Dónde nació Abraham? Aquí en el punto verde, Ur Kasdim, Ur de los Caldeos.
De allí partió con su padre de Abraham, su esposa y Lot, partieron en la línea amarilla hacia Harán. En Harán fue donde el Eterno le dijo, deja la casa de tu padre, tu parentela, y ve a la tierra que yo te diré. Y aquí de Harán deja a su padre y se va hacia Canaán. ¿Ok? Bien. Vamos viendo la geografía porque esto va a ser muy interesante. Justamente por esto, porque la mayoría de los historiadores dicen que la Torre de Babel fue construida cerca de Ur-Kasdim, cerca de Ur de los Caldeos, cerca y en medio entre el Éufrates y el Tigris. Ahora, aquí viene lo interesante, porque recuerden cómo fue conocido esta torre que construyó Nimrod, cómo fue conocida como Babel, la Torre de Babel. ¿Qué dice Confusión? Que justamente en esa zona es donde se vendría a originar el imperio de Babilonia. Por lo tanto, cuando leemos Apocalipsis que dice, salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas, se está refiriendo a Babilonia. Salid de Babilonia, ¿cierto? Salid de Babilonia. Entonces, ¿quién fue el primero en salir de Babilonia en un llamado? Abraham. Y aquí lo podemos constatar. Vivía Abraham en la región de Babilonia, cerca de la Torre de Babel. Y a partir de ahí viene un llamado. Sal de allí. Así que todo aquel que se diga hijo de Abraham tiene que salir de la confusión. Tiene que salir de la rebeldía, de la esencia del espíritu de rebeldía que se tenía al construir esta torre, que era algo en contra de Dios. Ahora, esto es una foto muy antigua de lo que se encontró en el monte Ararat. Por muchos, muchos años, los árabes, estamos hablando de Turquía, Azerbaiyán, etcétera, no permitían que nadie se acercara al monte Ararat justamente por esto. Ahora, debemos de entender que justo con lo que vamos a ver más adelante, ha habido fuerzas malignas usando a hombres que han impedido la divulgación de muchas cosas encontradas en la arqueología, justamente, número uno, para poder corroborar la descripción y la narrativa de la escritura. Punto número uno, ellos dicen, no vamos a dejar que ciertas cosas salgan a la luz, que el mundo las conozca, que existen. Y de esa manera vamos a impedir que la gente no voltee a ver la escritura, la Biblia, porque la Biblia, la escritura, el Humash, nos está hablando de esto muchísimo antes de. Así que lo que estaban buscando hacer era robar el conocimiento a la humanidad. Pero bueno, llegó un punto en la historia que ya estaba descrito que tenía que revelarse todo esto. Así que ya solo nos quedó lo que tenemos ahorita. Aquí tenemos en el monte Ararat, no exactamente en la cima del monte, sino un poco a los lados del monte, vamos a encontrar esto. Ahora, antes de seguir, quiero que vean esta forma que parece la forma del barco. Y aquí tenemos otra toma. Estamos hablando de que ya han pasado años y años y ya ha quedado bajo mucho sedimento los restos de lo que debería de ser el arca de Noé. Pero antes de seguir, quiero mostrarles otra cosa. Ahora les voy a mostrar. Permíteme. Aquí tenemos
el mapa mundial en el Google Maps, donde está la gotita roja es donde está el Monte Ararat. Así que vamos a acercarnos ahí. Vamos a irnos acercando. Ya vieron dónde está Israel, aquí abajo. Ahí vemos dónde está Irak, que es justamente la zona, por esta zona, espero se vea el mouse, donde salió Ur-Kasdim, donde vivía y nació Abraham, pero nos vamos a donde nos interesa, que es aquí en la zona limítrofe entre Turquía, Armenia y Azerbaiyán. Nos vamos acercando hacia el monte Ararat y hasta aquí no vamos a poder distinguir nada bueno, nada palpable, pero vamos a cambiar a la otra vista. Y ahora sí ya tenemos en tiempo real el monte Ararat. Y ahora vamos a seguirnos acercando. Aquí está el otro monte que les comentaba que parecía que fuera el Popo y la Malinche, el que está bajito, pero no es. Ese no es. Entonces, este es el monte Ararat. Nos vamos a seguir acercando. Ahora, aquí ya el Google Maps nos está marcando el lugar exacto de donde quedó el arca de Noé, que es esta coronita que está acá abajo. ¿Sí? Le puchamos aquí y nos abre a la izquierda la descripción. Y dice, ¿qué es esta huella de un barco? Y se responde, es el arca de Noé. Entonces aquí tenemos dónde quedó el arca de Noé. Nos acercamos más y podemos ver la figura en forma de barco, de la cual ahí está, ¿sí? Entonces me voy a hacer para atrás para que podamos de nuevo dimensionar, ¿sí? No quedó mero en la cima del monte, quedó a unos laditos el arca de Noé. Vamos a volvernos a alejar. Esa es la ventaja de la tecnología, ¿sí? Ya que estamos aquí ubicados, nos vamos de nuevo, de regreso. Vamos a buscar dónde está el arca de Noé. Entonces imagínate todo el agua que tuvo que haber habido para que se inundara todo. Y aquí está de nuevo la marca del arca de Noé. ¿Ok? Bueno, ya que la tenemos localizado, ya tenemos localizado dónde es. Ahora vámonos de nuevo a nuestras diapositivas. Bien. ¿Dónde estábamos? Aquí está, ¿no? Entonces ya vimos el monte Ararat. Aquí está. Estamos ubicados, la Torre de Babel y la huella del arca de Noé. Y ahora tenemos las evidencias arqueológicas. Bien, aquí tenemos la figura y la explicación de qué es lo que queda. Ya todo lo de arriba ya no existe. Fue lo que más tuvo el contacto con el sol, el aire, la erosión, y ya esa madera ya no existe. Ya solamente se ha preservado por los sedimentos y sobre todo recuerda que nieva mucho ahí y por el hielo. Entonces recuerda, dos cosas que han permitido que la base del arca de Noé todavía exista, ha sido el sedimento, o sea, la tierra con lodo que se endurece, así como el hielo que en su momento de invierno preserva todo lo que haya allí. Entonces ya solo queda esta parte del arca de Noé. Y entonces aquí ya podemos ver cómo quedaría la dimensión de cómo debió de haber estado el arca de Noé. Bien, para corroborar la historia, dice una tablilla babilónica datada en el año 1750 antes de Mashiach. Imagínense la fecha de cuando fue escrita esta tablilla babilónica, que pues algunos lo mencionan como el tamaño similar a un teléfono móvil
y se trata de una pieza de arcilla con 60 líneas de escritura cuneiforme típica de la antigua Mesopotamia, donde, lo interesante es esto, donde describe construir un barco circular siguiendo el ejemplo del que se construyó antes de la catástrofe que vivieron sus padres. Te lo resumo. En el año 1750 ya estaban ideando volver a hacer un barco por si volvía a haber un diluvio. Y mencionan del por qué. Porque sus padres les habían contado del primer diluvio. ¿Sale? Y bueno, ya muchas culturas se han encontrado la evidencia de la existencia de un diluvio universal. Ahora, aquí tenemos una foto de algunos arqueólogos coreanos que llegaron al lugar y tomaron fotos. Ahí tenemos una madera petrificada en el del lugar. Aquí tenemos otra, está mostrando otra. Recuerden que para el lugar donde está, es totalmente imposible encontrar madera, árboles a esa altitud y con con todo lo que hay en cuanto a clima y demás, es imposible que un árbol crezca en ese lugar. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que a esa altura haya llegado esa madera? Y sobre todo, ¿cómo es posible que esa madera esté trabajada, o sea, esté labrada? Así es como probablemente en una foto muy antigua se encontraba antes de que empezara a deshacerse la parte superior del arca. Era un cajoncito. Aquí tenemos otra foto antigua que de las muy antiguas que empezaron a salir. Y aquí tenemos a los coreanos que empiezan a entrar dentro de lo que estaba abajo del sedimento, las rocas y el hielo. Y esto es lo que encontraron. Toda la estructura del barco. Bueno, de la parte de abajo. Algunas pequeñas partes todavía estaban como tal intactas. Como pueden ver, el arqueólogo coreano ahí está mostrando dónde estaba guardado el pavo real. Algunos la captaron, otros no. Esta estructura, esta madera, pues, realmente tiene más de 3000 y tantos años, casi los 4000, si no es que más. Entonces imagínense la tarea titánica, la tarea inmensamente grande que tuvo Noah con sus 3 hijos, porque nadie más le creía, ni para que su vecino le diera, pues te echo la mano. Bueno, hay una narrativa que dice que tal vez no lo hizo solo, y hay cierta razón en eso, sino que los malajim le ayudaron. ¿Cómo bajaron? Pues sencillo, si puede ver la geografía, la orografía, realmente iba en declive. No era como subir a un monte como el monte Everest o subir arriba de la cima del Popocatépetl. No, así como lo vimos en el mapa, es una montaña que va así en declive. Así que no debió de haber sido nada difícil bajar. Ahí tenemos una cubeta donde les daba de tomar agua a los elefantes. Sí, yo lo vi. Ahí es donde colgaban a los pericos. Bueno, probablemente ahí amarraban algún animal o estaban colgados como percheros algunas aves. Estas imágenes son de un valor extraordinario, arqueológico extraordinario. Imagínense, no, Noah, todo un carpintero.
Y estas piezas de madera pues, fueron preservadas justamente entre el hielo y los sedimentos. Si no, ya desde hace mucho hubieran desaparecido. Pero ¿por qué esto no sale a la luz? ¿Por qué no hay reportajes? ¿Por qué no salen en revistas prestigiosas estas cosas? Porque si la gente se da cuenta que el relato de la Biblia es verdadero, y hay evidencia totalmente, pues la gente empezaría a tomar más en cuenta la escritura, que es justamente la razón por la cual esconden todo lo que traiga una evidencia bíblica. Recuerda eso. ¿Por qué se esconde todo lo que pudiera traer una evidencia bíblica? Para evitar que la gente se vuelva a Dios, al Dios de Israel. Ahí ya tenemos una parte del arca, pero esto ya está más petrificado. Pareciese una roca, pero realmente cuando se hace el corte es madera. Bien, acabamos con lo del arca. Ya tenemos ahí las evidencias. Se ha encontrado en el monte Ararat, en Turquía, Azerbaiyán y en la zona árabe. Ahí está. Por mucho tiempo no salió a la luz, pero es el tiempo de que salga para que se pueda confirmar la historia y la veracidad de la escritura. Ahora, ya metiéndonos un poquito más a lo que pasó con respecto al arca, esto tenemos que saber. Cuando tú sacas a un pez del agua, hay una sequía o lo que tú quieras, así es como mueren los peces. Vean sus aletas. La aleta que tenemos aquí, tanto la aleta dorsal como la aleta pectoral, como la aleta caudal, están cerradas, ¿sí? Mueren así, cuando mueren los peces, cierran sus aletas. Eso tómalo muy en cuenta, porque nos va a ayudar a entender el porqué del registro fósil. Cómo mueren los peces cuando salen de una manera así, del agua por sequía o lo que tú quieras, cierran sus aletas. Bien. Como los vemos en el mercado, ¿no? Todas sus aletas pegadas y cerradas. Bien. En el registro fósil, ve cómo están las aletas. Están abiertas, ¿sí? Las aletas están abiertas como en forma de nadar. Quiere decir que estos peces quedaron atrapados entre los sedimentos que al pasar el tiempo se volverían rocas muy duras, pero que los atraparían porque estarían ¿cómo decirlo? Estaban nadando estos peces. Y entonces vinieron los sedimentos y ¡puc! Los atraparon y quedaron en esa posición. La mayoría de los peces y animales que son encontrados en el registro fósil tienen esta característica. Si solamente hubiera habido un cataclismo, como lo mencionan los arqueólogos o científicos, que vino el meteorito y cayó y entonces devastó la tierra y mató a los dinosaurios, etcétera. Verdad con mentira, acuérdate, verdad con mentira. La verdad es que una catástrofe mató a los dinosaurios, esa es la verdad. La mentira es que no fue un meteorito, fue el diluvio, ¿sale? Entonces, tenemos la evidencia fósil de cómo ve las aletas de los peces, cómo están abiertas, tanto la caudal como la dorsal como la pectoral, ¿sí? Están abiertas, quiere decir que su muerte fue súbita, su muerte fue súbita. Y es lo que decíamos, cuando se abrieron las fuentes de arriba, las 7 fuentes de arriba y las fuentes de abajo, causó un cataclismo, hubo terremotos, hubo muchísimo sedimento que causó que esto se diera. Todo el registro fósil lo encontramos así, con los animales de repente como si hubieran sido atrapados. Ahora, para poder seguir con el registro fósil, vamos a ver un video. Vamos a ver este video. No me deja. No nos deja.
Permítame tantito, porque no nos deja compartir el audio. Ya. Pongan mucha atención a la explicación que van a dar de cómo sucedió el diluvio. Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así, el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos. Las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes, cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos.
La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Hay otro video que quiero que puedan ver en el intermedio. Les dejo de tarea eso, que en este intermedio vean este video que les voy a mandar, el link de YouTube. Es un documental donde absolutamente científicamente se explica el diluvio. Se explica y echa por tierra todo argumento científico ateo de que todo lo que tenemos, tanto geográficamente como a nivel de creación, la tierra, los sedimentos, etcétera, no fueron obra de la casualidad ni por obra de miles de millones de años, sino que tiene que ver el mundo que conocemos al día de hoy con el diluvio universal. Así que véanlo con mucho detenimiento, no se me vayan a dormir porque sí está un poco largo, pero tiene bastantísima información para poder corroborar la historia del Bereshit del tiempo de Noaj. Por la tarde vamos a estar viendo los argumentos del libro de Enoch con respecto a lo que sucedió de la razón por la cual el Eterno quiso destruir la tierra. Así que nos vemos por la tarde para poder continuar con esto. Y vamos a también poder terminar las diapositivas que estábamos viendo porque todavía hay algunas cosas muy interesantes que ver. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Les paso en un ratito el link del video que quiero que vean y que el Eloah de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga. Damos gracias al Eterno por todo lo que podemos tener ya en accesibilidad al día de hoy, donde realmente la tecnología nos está ayudando bastante. Bueno, pues quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom.